Testing 1, 2. Okay. One. Hear me? Huh? Okay, you want to start it? Okay. Let me know. Bendiciones, familia y queridos amigos de la internet. Nos regocijamos de estar nuevamente aquí en el estudio bíblico de los jueves a las 12 con nuestro querido hermano Rey Martínez y hoy el técnico tenemos al hermano Michel. Es bueno estudiar la palabra porque por medio de ella conocemos por qué Dios creó al hombre, el propósito del Alabado hombre Jesús. creado y el cumplimiento de ese propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo para la humanidad y por medio de la palabra conocemos ese plan que Dios tiene ya establecido para con nosotros. Conocemos las promesas y los pactos de Dios por medio de la palabra. Y hoy pues el estudio bíblico de hoy es la esperanza del creyente en Cristo. Hay una esperanza en nosotros, en Cristo Jesús, porque siempre en esa esperanza es que el cristiano vive, porque hay momentos en que nosotros pasamos por en este mundo que estamos, ¿verdad? El momento en que nosotros no vemos claro el caminar de nosotros, pero al pensar de la esperanza y la promesa que Dios tiene para con nosotros, caminamos a ese propósito que Dios tiene establecido por nosotros. Prepárense, estamos listos y vamos a empezar el estudio bíblico de hoy. Padre Santo y Dios amado, Gloria a Dios tu de nombre, todas Señor. gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en nosotros tú tienes un propósito para que nosotros, Señor, podamos conocer el plan divino que tiene para Alabado nuestras Jesús vidas, Santo. Señor. Hoy es el día que tú has escogido, Gloria, hoy es el Padre, tema sí, que tú has Señor. escogido, Señor, porque quieres, Señor, que nosotros Bendecido tu conozcamos nombre. y entendamos, Señor, que tú estás en medio de todo en nuestras vidas, Señor. Te pido que tú ilumines la mente de cada Bendecido uno tu nombre. de mis queridos hermanos, de mi familia, de mis amigos, Señor mi amado, para que tengan entendimiento de este tema de hoy, Señor, que tú has dado al hermano Rey. Alabado Te pido, Jesús, Señor, que aleluya. sea de edificación, Señor, y de transformación en la vida de cada uno, por la esperanza de que sí estamos en ti, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Nosotros, nuestro querido hermano. Amén. Rey. Amén. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Gracias que este es el día que ha hecho el Señor. Y hoy vamos a hablar de la palabra del Señor. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Hay una orden que el Señor dijo que a su palabra ni le quitaréis ni le añadiréis a su palabra. Todo lo que Dios quiere, que deseamos ver, escudriñar, reconocer, todo está escrito en esta palabra. O sea que el Espíritu Santo inspiró a los hombres santos de Dios para escribir esta palabra. Y hoy pues vamos a hablar sobre la esperanza que hay en el creyente. No todo el ser humano vive con esperanza. Tienen una esperanza a veces bien pobre, no segura, pero la esperanza que hay en Cristo es segura. Amén. La Biblia dice que sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea verdadero. Y Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Esta palabra es vida. Dios la va a cumplir a su tiempo. Y hoy vamos a hablar de la esperanza que hay en aquel que recibe a Cristo. Hay una esperanza que puede confiar, puede como un hijo tirarse a los brazos de su papá y confiar de que esta palabra, estas promesas que hay en Cristo Jesús se van a cumplir a su tiempo. El apóstol Pedro dijo en una de sus epístolas que en Jesús no hubo pecado ni hubo tampoco engaño
en su boca. O sea, la Biblia dice que Jesús es el camino y la verdad. En Jesús no hay mentira. Jesús a su tiempo cumplirá toda la palabra. Y vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 8, lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, capítulo 8, versículos 24 y 25, sobre la esperanza que hay en el creyente. Hay gente que vive sin esperanza, hay gente que prometen a otras personas esperanza, pero la única esperanza que es viva, la única esperanza que el ser humano puede confiar es en Cristo Jesús. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, pero en Cristo puede confiar porque nuestro Dios, nuestro Salvador, nos ha redimido de toda maldad y de todo el pecado. En Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25, la palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que algunos ven, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. O sea, esperanza es esperar por aquello que fue prometido al ser humano. Hay muchas promesas que Cristo hizo al creyente, aquellos que lo recibieron como su Salvador, como su Señor, recibieron el sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario, que a través de su sangre nos perdonó nuestros pecados. Estábamos muertos en delito y pecado y Él nos dio vida. Alabado sea el Señor. Hay otra cita bíblica en Romanos 5, y versículo 5. Romanos 5, capítulo 5 y versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios no nos va a dejar en vergüenza. Lo que Él prometió, el Espíritu Santo va a fortalecer esa esperanza de que más tarde vamos a buscar la Escritura, que el Señor nos prometió vida eterna, nos prometió su resurrección, nos prometió estar con Él, nos dar una ciudadanía en los cielos. Más tarde, pero que la esperanza, en la palabra del Señor, hay que confiar en su palabra porque Él no miente en su palabra. Entonces, o sea que la esperanza es algo que usted pone su confianza en una persona. La persona que ponga la confianza en esperanza del hombre, el hombre cuando muere ya debe existir. ¿Dónde está la esperanza y sus promesas? Alabado sea el Señor. Otra cita bíblica sobre la esperanza dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo escribe a Tesalonicenses y dice, y el mismo Señor Jesucristo, nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. O sea, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó. Dios nos ama y Dios nos promete vida eterna. Hay promesa. Puede confiar en esa esperanza que Dios ha prometido. También en segunda de Timoteo 1:1, el apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Dios promete y Dios cumple. Alabado sea el Señor. También en el libro de Tito,
libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Hablando de la esperanza que hay en el creyente. Estos solamente son para los que están en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay esperanza, no hay vida, no hay promesa de Dios fuera de Cristo. En Tito 1, 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente, Dios va a cumplir su palabra. Alabado sea el Señor. En Hebreos, en el libro de los Hebreos, capítulo 10. En Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, en el libro de los Hebreos nos alienta y nos dice de esta forma, Hebreos 10:23, mantengamos firme, no se deje vencer, no se deje desviar de la doctrina de Cristo, quien lo salvó, quien lo redimió. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Puede confiar en el Señor porque Él es fiel. La Biblia dice que si nosotros le somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a Él mismo, alabado sea el Señor. Son ciertos versículos sobre la esperanza y que Dios es fiel. Alabado sea el Señor. Ahora, hay una promesa para el que está el creyente, de que Dios lo va a resucitar. Vamos a ir a la Escritura más tarde. En Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 12. El ángel habla con Daniel. En el capítulo 12, Daniel capítulo 12, versículo 2. Aquí hay muchos que murieron con esperanza, pero la esperanza no llegó. Hay gente que mueren sin Cristo con una esperanza, pero sin Cristo no hay esperanza. Amén. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. O sea que el ángel está hablando con Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Cuando la persona muere, su cuerpo se desintegra. El Señor dijo, polvo eres y al polvo volverá. Pero estudiamos la semana pasada que el alma de esa vida, solamente lo que se disuelve, lo que se hace polvo tierra, es solamente el cuerpo. El alma y su espíritu no mueren. No mueren. Y bíblicamente vamos a hablar que de ahí mismo Dios va a resucitar esos cuerpos. Para Dios, la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre, para con Dios es posible. El Señor también le dio los fariseos. Israel, ignorando la Escritura y el poder de Dios. Se pueden hablar cosas profundas aquí de la palabra del Señor, pero si la persona es nueva, no puede comer vianda porque se ahoga. Pablo le dijo a los corintios, le he dado a beber leche porque todavía ustedes no están preparados para comer vianda. Pero el ángel le dice aquí, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Que sí, que todo ser humano muere con una esperanza. Pero en vida
mientras estamos en este cuerpo, mientras se le habla la palabra del Señor, Dios ha enviado a Jesucristo su Hijo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo primogénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda. Quiere decir que hay una salvación y también hay una perdición. El que cree en Cristo, Dios le promete vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, el que cree en el Hijo no se pierda, más tenga vida eterna. En Juan 3:36, Raúl, si me hace el favor. En Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Amén. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios. El que rehúsa lo que hizo, Dios envió a su Hijo al mundo. Dice que no escatimó por nosotros los pecadores, envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dice que el que rehúsa creer, Cristo es la palabra viva de Dios. Dios nos habló a través de su Hijo. Traigo el mensaje en el capítulo 17 de Juan, para adelantarnos. Jesús en la oración al Padre dice, Padre, la palabra que tú me diste yo se la he dado. So que no tienen excusa. Pero que esta gente que está aquí, Dios va a resucitar gente para vida eterna y otros que confiaban. Hay otros que confían en muchas cosas. Vamos a ver, en Efesios capítulo 2, hay mucha gente que tiene esperanza en el dinero que dieron a la iglesia, el que le dieron a los pobres. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén. No, la salvación es a través de Cristo. Si la persona murió esperando por todo lo que hizo, todo obra buena, todo lo que hizo, ayudó al pobre, socorrió al pobre, hizo muchas cosas, muchas obras buenas, pero eso no lo cualifica para ser salvo, porque entonces usted lo que está subordinando a Dios y dice, tú me tienes que salvar a mí por lo que yo hice. Pero no es así. La Biblia dice por gracia, a través de la gracia de Dios. A través de la gracia de Dios, que es su Hijo Jesucristo, somos salvos. Nadie es salvo fuera de Él. Alabado sea el Señor. O sea, que la esperanza Gloria que el a ser humano, Dios. la única esperanza que el ser humano puede confiar es en Jesucristo. Es el único que puede Gloria a Dios. salvarlo y que puede morir en esperanza. Alabado sea el Señor. Hay una porción bíblica sobre que no se ha acontecido, y esto está en los planes de Dios para que Dios recoja o lleve a aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Leímos en Juan 3:36 que dice que el rehúsa creer en el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios tendrá la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre esa persona. Alabado sea el Señor. Yendo al capítulo, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Esta es la esperanza que hay en el creyente. Un evento que todavía no ha acontecido. Un evento que solamente la mente del Padre está en Él nada más. Pero que si la palabra lo dice, Dios lo va a prometer. Amén. Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. El apóstol
Pablo habla a los tesalonicenses, capítulo 4, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 13. Pues, Raúl, si me lo puede leer, por favor. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Amén. Alabado sea el Señor. El apóstol hace una amonestación o les recuerda tampoco queremos, hermano, que ignoréis. O sea, no ignoréis acerca de los que mueren. Amén. Como Dios, o sea, en el capítulo 37 de Ezequiel, Dios le dio una visión a Ezequiel y dice que vio un valle de huesos secos. Y el Señor le dijo a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos secos. Y dice que en esa visión comenzó a ver los tendones, a subir carne. O sea que aquel valle de huesos secos se volvió, era la casa de Israel, pero Dios le dio una visión. O sea que para Dios no es imposible. Cuando habla de la resurrección, Dios va a resucitar a todo ser humano. Eso es algo que está en el poder. Dios trasciende sobre todo. La mente humana no puede comprender a plenitud lo que es Dios. La Biblia dice en Isaías 40, dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Dios es inmenso, sobrepasa todo entendimiento humano. La mente del ser humano es finita. Dios, en su omnisciencia, la Biblia dice que Él conoce todos los cabellos, Él cuenta todos los cabellos de nuestra cabeza. Amén. Esa es la sabiduría, la omnisciencia de Dios. Dice que Él cuenta nuestros pasos. Amén. La Biblia dice que Él escudriña el corazón y la mente. Amén. Esa máquina todavía no la han hecho, pero Dios la tiene. Amén. La Biblia dice en Hebreos 4:13, dice: y no hay cosa creada que no se manifieste en usted desnuda delante de su presencia. Todo ser humano, no importa los billones que haya, Dios conoce a cada uno de ellos. Dios escudriña el corazón y la mente. Alabado sea el Señor. Para que usted vea que en el capítulo 6 de Génesis, en aquella generación, no dice cuántos millones, pero había millones de personas. Y Dios examinó toda aquella generación. Examinó, escudriñó. Y solamente había una pareja de todo aquello que Dios ha examinado, que le dijo: no, a ti solamente te he hallado justo delante de mi presencia. El resto de la persona, Dios los escudriñó, los pesó y estaban completamente muertos espirituales. Eso se lo hizo a Belsasar también. Yo te he pesado en balanza y te he encontrado falto. Alabado sea el Señor. Y Pablo le continúa diciendo a los tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Cuando el creyente muere, hermano, el otro creyente tiene que siente por la humanamente sentimos por la persona que murió, pero también dentro de nosotros el Espíritu Santo nos da esa fortaleza, esa esperanza de que esa vida, ese mi hermano, él va a resucitar de nuevo. Amén. Amén. O sea, hay una esperanza viva, como leímos en Romanos 5. Hay una esperanza que el Espíritu Santo nos pone, una esperanza viva dentro de nuestro ser, que ese hermano, a pesar humanamente lo sentimos, pero que hay una esperanza. No podemos ignorar que el hermano se perdió. Amén. Aquí Pablo le dice que no te entretengas, porque hay gente que muere sin esperanza. Amén. Yo he estado en funeraria. Y en la funeraria, cuando hay un creyente, hermano, se canta. Se canta al Señor. En medio de la muerte del hermano o la hermana, se canta, se alaba al Señor. Se habla de la promesa que Dios ha hecho. Mientras que a veces al lado hay otro funeral de gente de aquella persona que murió sin esperanza, y usted ve la gente gritando. No, es inconsolable, no tienen consuelo de nada porque no saben, murieron sin una esperanza. Pero el creyente tiene que, dice que no ignore, como nosotros que no tienen esperanza. El que muere sin Cristo no tiene esperanza. No sabe que va a resucitar. No sabe que va a estar un día
en la presencia de Cristo, dándole cuenta por su vida. Porque dice la Biblia que está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Amén. Pero nosotros morimos con esperanza. Ya, una vida eterna. Aleluya. Porque el que nos dio esa promesa, esa esperanza, se levantó al tercer día de entre los muertos. Alabado sea el Señor. Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. El versículo 14, Raúl, si me hace favor. ¿De? De ese mismo capítulo de 1 Tesalonicenses 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Amén. Otra esperanza. Dice aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Y la Biblia prueba, Jesús se presentó a los discípulos con prueba Amén. que él murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en él. El Señor, el Padre, levantó y resucitó a Jesús. Todos aquellos que no murieron en Cristo, hermano, no van a resucitar para estar con el Señor. Dios sabe quién murió en Cristo Jesús. Amén. O sea que Dios no puede ser burlado. Nadie, ninguna persona que no murió en Cristo no se va a levantar para estar con el Señor. Amén. Dios no puede ser burlado. El que rechazó el mensaje del Evangelio no va a ser resucitado para vida eterna. Porque Dios mismo, según resucitó a su Hijo, dice que aquellos que murieron y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Cristo Jesús. Amén. Todos aquellos que están muertos en Cristo Jesús, Dios lo va a resucitar. Es su palabra, su promesa. Hay una esperanza para aquel que muere en Cristo. Aleluya. Sin Cristo no hay esperanza. No empiecen. Dios lo va a resucitar, pero es para otro lugar. Amén. Para el juicio del gran trono blanco, donde aquella gente estará delante de Dios. Allí no hay ninguno salvo. Dios lo va a juzgar por las obras. Allí no va a haber ningún creyente, ningún salvo. Pero aquellos que durmieron en Cristo Jesús. Por eso es que el creyente cuando muere, hermano, no debe tener miedo, porque hay una esperanza. Dice, yo voy a morir, pero a mí me van a resucitar. Amén. Me van a tener un cuerpo nuevo, una vida eterna. Ya no va a haber más llanto, no más dolor, más aflicción. Y eso lo podemos más tarde. Amén. O sea, los que murieron en el Señor Jesús, Dios lo va a resucitar. El versículo 15, por favor. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Amén. Aleluya. O sea, el creyente cuando muere, el cuerpo va al polvo de la tierra, pero el alma del creyente va a la presencia del Señor. Amén. Una persona que muere sin Cristo, esa persona va a un lugar que se llama el Seol, ¿verdad? El lugar de espera, de tormento. Si la persona muere y su alma coge para abajo, no hay buenas noticias. Porque el creyente muere, sube al paraíso, al tercer cielo, donde está la presencia del Señor. O sea, vamos a buscar bíblicamente para que usted vea que el creyente cuando muere va a la presencia del Señor. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 8. Esto lo estudiamos, pero vamos a repetirlo. Alabado sea el Señor. Esta es la esperanza que tiene el creyente. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 8? Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausente del cuerpo y habitar con el Señor. Amén. O sea, que cuando el creyente muere, su alma sale, sea un ángel que le lleve al cielo, o sea el Espíritu Santo que lleve al cielo, la persona va a estar en la presencia ¿de quién? Del Señor. El creyente, aunque la muerte es un aguijón, es algo terrible, es un terror, pero nuestra alma va a la presencia de Cristo. Amén. O sea, esa persona aceptó, recibió al Señor como Salvador, ahora está en un lugar de descanso, en el paraíso. También en Filipenses 1, 22 y 23 dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, versículos 22 y 23.
Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23. 21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Amén. Amén. O sea, que hay doctrinas falsas que enseñan que cuando la persona muere se deshace y que Dios va a crear un alma nueva. Eso no es bíblico. El apóstol Pablo está pasando y escribiendo una experiencia, algo afirmativo, que su deseo, dice que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy estrecho, teniendo el deseo de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Quiere decir que el cuerpo muere, pero el alma sigue existiendo. Hay una otra cita bíblica también allá en Pedro. O sea que Dios no elimina, Dios no deshace el ser humano cuando muere, el alma ahí que no va a Dios no va a deshacer. O va a estar en la presencia de Dios el que acepta a Cristo, o el que murió en pecados va a un lugar que se llama el Seol, lugar de los muertos espirituales que rechazaron y murieron en pecado. Alabado sea el Señor. Otra promesa que hay en el creyente en Filipenses, ahí mismo capítulo 3, versículos 20 y 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también asociadamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Amén. Aleluya. Aleluya. O sea, esta esperanza del creyente. Jesús está ahora sentado a la diestra del Padre en los cielos, intercediendo por todo aquel, por el creyente y por aquellos que vienen a Él para hacer salvo. Pero el apóstol Pablo dice, el 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Si la persona no ha hecho a Cristo el Salvador, no está en espera de que el Señor venga a rescatarlo. Amén. Solamente aquellos que han sido salvos por Cristo, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el Señor va a llegar. Escrituralmente vamos a ver que estamos esperando ese gran día. Quiero decir, hermano, que el caminar aquí en la tierra es un peregrinaje. Nosotros estamos caminando por esta tierra, pero el lugar de nosotros, del estar eternamente, es en la presencia del Señor. Amén. Esa es la ciudadanía que nosotros esperamos y la esperanza de nosotros, que ahí es donde nos caminamos cada día a llegar a ese lugar para estar siempre en la presencia de nuestro Amén. Dios. O sea que la esperanza dice que Él también transformará el cuerpo de nuestra humillación, cuerpo de carne y hueso, débil, adaptado a las enfermedades, a la muerte. Pero dice que Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, que el creyente tiene una esperanza que va a tener un cuerpo semejante al de Glorificado. Cristo. Un cuerpo que no ya muere jamás. Un cuerpo que no está sujeto a muerte. Un cuerpo que no está sujeto a enfermedades. Amén. Vamos a semejante al cuerpo de Cristo. Aleluya. O sea que, y podríamos seguir continuando hablando sobre la esperanza que hay en el creyente. Pero dice que los que rechazan a Cristo, en ellos no hay esperanza, no hay, su cuerpo no va a ser un cuerpo como el de Cristo, no
no va a haber vida eterna, de gozo, alegría. No, 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 no. También en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 18. Mira lo que el apóstol Pablo, la esperanza en el creyente. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Amén. Aleluya. O sea que, puesto que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo, pasamos por muchas enfermedades y aflicciones, pruebas, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestarse. El sufrimiento, todo lo que pasamos en este mundo es, usted sabe que cuando la mujer va a dar a luz grita y eso es terrible, por lo que ella tiene que pasar por el proceso de dar a luz un niño. Pero una vez el niño nace, se olvidó. Amén. Y así va a ser con el creyente. Ahora estamos pasando por pruebas, muchas tribulaciones, Aflicciones. enfermedades, pero cuando llegue ese momento ya no lo vamos a recordar. Amén. No. No va a haber memoria, no va a haber memoria de nada de eso que hemos estado pasando. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces, volviendo otra vez a 1 Tesalonicenses 4. Leímos el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pablo está hablando que es palabra del Señor, es palabra de hombre. Hay gente que habla en el nombre del Señor, hermano, y está mintiendo. Alabado sea el Señor. Hay gente que promete muchas cosas usando el nombre del Señor y el Señor no los ha mandado. Y entonces a ver quién es el mentiroso. Alabado sea. Dios no miente en su palabra. No. Dios no miente. Alabado sea el Señor. Y Pablo dice aquí, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar, no vamos a proceder a los que durmieron, a la gente que murió en el Señor. No nos vamos a adelantar, porque Dios tiene un orden. Amén. Alabado sea el Señor. Y Raúl, dame el versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanecemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Amén. O sea, tengo que buscar una cita bíblica aquí que se me olvidó citar una cita bíblica. Alabado Jesús. Sí, segunda de Corintios 4:14. Segunda de Corintios 4:14. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. O sea que hay una promesa de resurrección para el creyente. Yes. Sabiendo que resucitó a Jesús, el Padre resucitó a su Hijo, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Amén. Hay una promesa que el creyente muere, pero hay una promesa que va a resucitar. Amén. Dios le va a dar, lo va a resucitar y le va a dar una vida nueva. Amén. Y va a estar en la presencia del Señor por toda una eternidad. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Y hay otros que he oído de otras denominaciones, de que Cristo nunca fue crucificado, que solamente fue amarrado en una cruz. Pero ese no es el espíritu de la Biblia. Vamos a ver qué dice Juan.
Juan capítulo 20. Capítulo 20 del Evangelio según San Juan. El versículo 19 Entonces, al 20, 19 al 20, por favor. entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, le mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver Amén. al Señor. Amén. O sea, ahí el Señor estaba que mostrando que Él fue. Confirmándole. Ok, o sea, y también más tarde, cuando se lo dijeron a Judas, a Tomás, él no creyó discípulo. Amén. Pero en ese mismo capítulo, en el versículo 27, que el 29. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mis costados, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Amén. Aleluya. Ok, aquí hay prueba de que Tomás reconoció a Jesús como Dios mío. Jesús le prueba y le está diciendo: mira mis manos y acerca aquí tu mano en mi costado. Que Jesús fue crucificado. Es una mentira satánica, diabólica, porque ahí comprobó de que Jesús fue crucificado, no fue amarrado. Y hay una bienaventuranza para todo aquel que quiera recibir a Cristo como su Salvador. Dice, porque aquel que recibe y cree que Jesús fue muerto por nuestro pecado, fue crucificado por nuestro pecado y el tercer día resucitó, dice, Jesús le da una bienaventuranza a que todo aquel que lo recibe. Dice, porque me ha visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay una bienaventuranza para aquel que recibe a Cristo y su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y podíamos seguir, porque dice que, digo el 16, porque el mismo Señor con voz de mando, en cierta ocasión cuando estaba el Señor allí en el huerto, lo vinieron a coger preso, a tomar preso. Y alguien dijo, él le dijo: ¿a quién buscáis? Y él dijo: a Jesús de Nazaret. Y el Señor le dijo: yo soy. Cuando él dijo yo soy, todo el mundo se cayó. Se cayó al piso. O sea que la voz del Señor es tremenda. La voz, mire que lo que va a hacer, va a romper toda barrera. No hay nada que retenga, que pueda sostener cuando el Señor dice. Vamos a ver qué dice en el Evangelio de San Juan 5:25. Alabado Jesús. La Biblia dice con voz de mando. Y la Biblia dice que cuando Jesús hablaba con autoridad, no como los escriben los fariseos. El Señor hablaba con una autoridad. Y firmeza. Ok, vamos a buscar en San Juan 5:25. En verdad os digo que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Amén. Ok. O sea, que en ese momento de la resurrección, Él va a hablar con una autoridad, con una voz de mando, con una autoridad, que dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeron vivirán. O sea,
también dice más, o sea, los que están en vida, pero también dice Señor, el 28, léeme el 28. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Amén. Y 29. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Amén. O sea que su voz es una autoridad. Amén. Van a resucitar los que oyen la voz del Señor, los que son salvos, como dice Tesalonicenses 4. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con autoridad, con voz de arcángel. Me imagínense que los arcángeles, la voz del arcángel también con una autoridad grande, y con trompeta de Dios. Se recuerda cuando el Señor bajó al Sinaí, y que aquello que bajó con aquella bocina y los ruidos que había, la gente estaba temblando. Dice que descenderá del cielo. La Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo, aleluya, por los creyentes y por todo aquel que les recibe. Pero aquí dice que descenderá del cielo. La Biblia dice que el momento del arrebatamiento de la iglesia, dice que nadie sabe el día, ni la hora, ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre. Esto está cualificando en su humanidad. Solamente mi Padre. Mi opinión, no tienen que aceptarla, pero si esta hora está en la de decir que el Padre le ha dado la ordenanza a su Hijo que vaya a buscar su iglesia. Amén. Es tiempo que vaya a buscar su iglesia, la levante, la saque del mundo, alabado sea el Señor. Hay una cita bíblica en Romanos capítulo 11. No estoy trayendo ninguna herejía ni una opinión, y estoy trayendo citas bíblicas, alabado sea el Señor. Romanos 11:25, dice el apóstol Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Okay. O sea, que es algo hasta que ha entrado la plenitud de los gentiles. O sea que hay muchos todavía gentiles. O sea que Dios trabaja a veces también a través de fechas, de números, de meses. Y entonces pues aquí Jesús desciende no porque no que él quiso descender, sino que esto fue una obra del Padre que fuera a recoger a su iglesia. Dice aquí, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, aquí no van a resucitar gente que no son de Cristo. Dios conoce en su omnisciencia, como Dios sabe quiénes son los que murieron en Cristo Jesús. Amén. Los que no son de Cristo no se van a levantar. Amén. Estos van a resucitar lo que llama la segunda resurrección, la segunda muerte. Pero los que están aquí, dice, los que murieron en Cristo, los que murieron y recibieron el perdón, la gracia de Dios, dice aquí, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pues sabemos que Dios tiene un libro, ¿no? Con el nombre de cada uno que ha aceptado al Señor Jesucristo. Amén. El libro de la vida. El libro de la vida. Amén. O sea que la esperanza, los que han muerto en Cristo ya van a tener ese privilegio de resucitar primero. Vamos a ver qué dice ahora el versículo 17. Pero si algunas de las ramas fueron desgarradas, y tú siendo un olivo silvestre fuiste inyectado entre ellas,
y fuiste hecho participante con ella de la rica savia de la raíz del olivo. Perdón, Cerró. no, tú estás leyendo Romanos. Estamos en Tesalonicenses, capítulo. O te la ves. Primera Tesalonicenses 4, Oh. 17. Colosenses 4:17. Sí. La primera. Primera Tesalonicenses 4, 17. Amén. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Amén. Aleluya. Amén. O sea, que cuando Jesús regresa, Él se va a quedar en las nubes. Pablo no está explicando que Jesús va a reinar en la tierra. Él se queda en el aire y toda la iglesia sube a la presencia, a recibir al Señor en el aire. Amén. De ahí el Señor se lleva a su iglesia Amén. hacia los cielos, a las mansiones celestiales. Aleluya. Porque Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si me fuere, volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, que en ese periodo, en ese lapso de tiempo que la iglesia va a estar en el cielo, en 1 Corintios dice 3, dice que va a haber recompensa. Amén. La Biblia, explicamos en Efesios 2, 8 y 9, nadie es salvo por obra, pero todo aquel creyente que trabajó para el Señor va a recibir recompensa. Amén. En la presencia del Señor, todo lo que hizo va a pasar por el Señor, si verdaderamente lo que hizo fue real, Ajá. o fue para Él darse vanagloria. Amén. Pero Jesús va a examinar cada obra de cada creyente y conforme a eso le va a dar la recompensa. Amén. Porque dice en el libro de Colosenses, Colosenses capítulo 3 y versículos 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice 42. Colosenses Ok. 3, 23 y 24. 3. 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servid. Amén. O sea, que el que hace algo lo hace para el Señor Amén. y no para los hombres. Porque si lo hace para que te vean, para que te den gloria, como hacían los fariseos, que se vestían de unas ropas grandes y para que todo el mundo lo alabara en las calles, el Señor dice, ya recibieron su recompensa. Cuando dice el Señor, dice, cuando tú dejas ofrenda, no toques trompeta, Amén. no toques trompeta, para que, o sea, que todo lo que hago, el Señor sabe. El Señor sabe cuando tú lo haces de corazón o para que sea alabado Jesús. So, el apóstol, primero de Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Es una esperanza que tiene el creyente. También dice en 1 de Corintios capítulo 15, otra cita bíblica que el apóstol Pablo también lleva a cabo. En 1 de Corintios 15 hay la esperanza de nosotros los creyentes. En el versículo 51 en adelante hasta 54. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando estos corruptibles se hayan vestido de incorrupción y estos mortal se hayan vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Amén. O sea, que Pablo habla, sí, continúa hablando sobre este gran misterio. Este misterio se le fue revelado a él. Dice, no todos vamos a dormir, no vamos todos a estar en el polvo de la tierra, pero todos seremos transformados. Amén. Dios tiene poder para transformar. Amén. Y esto va a ser tan rápido. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Wow. Pestañear de ojos. A la final trompeta. Porque se tocaba la trompeta en estos tiempos antiguos, antes se tocaba la trompeta para reunir al pueblo. Dios va a tocar la trompeta para reunir su iglesia. Y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvide la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, el creyente, la muerte no tiene poder sobre el creyente. No. O sea, dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Porque Cristo nos perdonó. Ya la muerte no puede hacer nada con nosotros porque Cristo nos libró de la muerte. Amén. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Ya el creyente se levantó de ese lugar, ya no está ahí. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria es a través de Cristo, no por lo que nosotros hagamos. Amén. Alabado sea el Señor. O sea, que el creyente tiene una victoria, una esperanza de que aquel que recibe a Cristo como su Salvador, Jesús, el Padre, le va a dar un cuerpo nuevo, una vida eterna, una esperanza para vivir con Él una eternidad. No hay vida, no hay salvación. Y la Biblia dice que aquellos que rechazan el Evangelio, aleluya, a veces la palabra dice en cierta ocasión, por cuanto no creyeron a la verdad, Dios lo entrega a un espíritu de mentira. Y el espíritu de mentira es del enemigo. Cristo es la verdad. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, si usted tiene otros caminos, no va a llegar al cielo. Solamente Cristo es la salvación. Jesús dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y decirle que en mí hay perdón de pecado. Sin Cristo no hay esperanza. Pero si vienes a Cristo, vas a tener la esperanza de tener una vida nueva, una vida eterna y vivir con el Señor por una eternidad. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Rey. Qué preciosa enseñanza de la esperanza de un cristiano. Porque la esperanza de un cristiano es que un día vamos a estar en la presencia de Dios eternamente. Y esa decisión hay que hacerla cuando uno está aquí en la tierra. Porque después que uno muera ya no puede hacer decisión porque el muerto no habla. Por eso Dios nos dio el libre albedrío. Para que cuando venga la palabra, cuando el Espíritu nos inquiete a nosotros, a dejarnos saber de que hay un Salvador, nosotros debemos hacer una decisión
según el corazón nos llame a esa decisión, no basado en lo que creamos o de familiares o tradiciones que hemos traído, sino según el corazón nos indica a nosotros de que hay un Salvador. Y esa decisión hay que hacerla ahora, porque después que uno muera, pues no hay decisión que hacer. Y lo bonito de esto es que va a haber un día, un juicio final donde vamos a estar presentes y va a haber una decisión del juez de a dónde vamos a estar, si vamos a estar con Él eternamente para vida o vamos a estar eternamente separados de Él. Hoy Dios te llama a ti, y si tú piensas, tu corazón te está diciendo a ti que tú no estás viviendo una vida según la Biblia nos dice que vivamos una vida sin pecado, pues hoy es el día de que tú hagas una decisión, porque Dios tiene un propósito en tu vida. Le damos gracias, queridos hermanos, por la atención de hoy. Y el jueves que viene a las 12 vamos a estar nuevamente con una clase bíblica. Y mañana, no se me olviden, mañana a la 1:30 tenemos servicio en español de alabanza y prédica con nuestro querido el pastor Sammy. Y le invitamos para el jueves que viene. Que Dios le bendiga, que Dios, la paz y la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén.